En el siguiente video se hablará acerca de la síntesis no lineal, o mejor conocida como síntesis FM. La síntesis FM se produce básicamente con dos osciladores, uno que tiene una frecuencia moduladora y otro que tiene una frecuencia portadora. Esto genera timbres extremadamente ricos en armónicos. Los parámetros que contiene son la frecuencia portadora o frecuencia carrier, la frecuencia moduladora, la desviación de picos de frecuencia, que en realidad es la amplitud moduladora, o también se conoce como desviación o distorsión, y la amplitud de la frecuencia portadora. La señal que sale del oscilador modulante, que es esta, se suma a la frecuencia portadora, lo que hace que el tono oscile, y conforme vayamos aumentando la frecuencia del modulador, vaya ocurriendo la síntesis y salga en esta forma. En la gráfica que tenemos aquí, tenemos a la amplitud de la frecuencia carrier y la frecuencia en general. Esta frecuencia contiene las frecuencias moduladoras y la frecuencia carrier. La frecuencia carrier la podemos encontrar aquí, y a los lados aparecen unas múltiples bandas, que son las sumas de los múltiplos de la frecuencia modulante, y se componen de la siguiente manera. Aquí tenemos la frecuencia carrier, y hacia el lado derecho tenemos la frecuencia carrier más la frecuencia moduladora. En este lado tendríamos de igual forma la frecuencia carrier y la suma de 2 veces la frecuencia moduladora, por lo que aquí tendríamos la frecuencia carrier más 3 veces la frecuencia moduladora. En el lado izquierdo ocurre lo contrario, tendríamos la frecuencia carrier menos la frecuencia moduladora, la frecuencia carrier menos 2 veces la frecuencia moduladora, y la frecuencia carrier menos 3 veces la frecuencia moduladora. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración de lo que sería la síntesis FM en el programa FastLive. Para eso necesitamos un archivo .dsp que podemos hacer en TextWrangler. Lo que vamos a hacer aquí va a ser importar 3 librerías por primer paso. Vamos a importar la que se conoce como filter. Ahora vamos a poner music.lib y oscillator, porque si recuerdan, tenemos dos osciladores. Ahora lo que vamos a hacer va a ser los parámetros que vimos en el diagrama anterior. Vamos a empezar con la frecuencia carrier o frecuencia portadora. Colocaremos un slider horizontal que tenga el mismo nombre, FC, que empiece su valor en 330, el valor mínimo sea de 220 y el valor máximo sea de 880 Hz, y que esto se vaya moviendo a la hora de mover el slider, se vaya moviendo en 0.01. Vamos a poner la frecuencia moduladora de igual forma con un slider horizontal, pero este se llame amplitud, no, perdón, se llame FM, que empiece en 0, el valor mínimo sea 0, se mueva hasta 50 como máximo y vaya moviéndose el slider en 0.01. Ahora tenemos la amplitud. Esta sería la amplitud de la frecuencia portadora. De igual forma lo vamos a poner en un slider horizontal
con nombre de amplitud, que inicie 0, el valor mínimo sea 0, el valor máximo sea 1 y vaya moviéndose en 0.01. Vamos a poner su smooth. De igual forma aquí vamos a poner el smooth. Y una vez que tengamos esto, nos faltaría la frecuencia del modulador, que es a la que llamábamos D por desviación o distorsión. También la vamos a poner como un slider horizontal que se llame D. Empieza en 0, el valor mínimo sea 0, el valor máximo sea 1000 y se vaya moviendo en 0.0. Ahora vamos a tener una función modulante, que es donde vamos a tener al oscilador. Lo vamos a multiplicar por la frecuencia modulante que teníamos arriba y de igual forma por su amplitud, que es la D. Por último tenemos el proceso, que de nuevo tenemos al oscilador, el modulante, y aquí es donde vamos a entrar con lo que veníamos diciendo en el diagrama, la suma de la frecuencia carrier con la frecuencia modulante multiplicada por su amplitud. Vamos a revisar que todo esté bien, que tengamos todos nuestros puntos y comas, y todo vaya perfectamente bien para que a la hora de compilarlo no tengamos ningún problema. Vamos a guardar esto como FM y es muy importante poner que sea .sp para que pueda ser compilado en el programa FastLive. Vamos a abrir una ventana, vamos a probarlo. Y así es como se va a ver. Tenemos la amplitud, la frecuencia moduladora, la frecuencia portadora, frecuencia carrier y la D, que es la distorsión o desviación. Y vamos a ver, veníamos diciendo que conforme aumentábamos la frecuencia del modulador, iba a ir ocurriendo la síntesis. Entonces, aquí está la amplitud. Y vean, si vamos aumentando la frecuencia del modulador, vean cómo va oscilando esto. ¿Ya vieron? La frecuencia del modulador, cómo se mueve, se escucha. Esa sería la amplitud de la señal. Y esto sería todo. Nuestra síntesis FM.